Muy buena tarde a todas y a todas. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión de esta 30ª edición del taller de textos filosófico-jurídicos, textos clásicos, que nos da muchísimo gusto saludarles cada semestre desde hace ya un buen número de años. Y bueno, en esta ocasión recordemos que ha estado dirigido, este taller ha estado dedicado a un gran jurista mexicano, que fue el doctor Óscar Correas, sin duda el más importante crítico vamos, integrante del pensamiento creador del pensamiento crítico jurídico latinoamericano. Y hoy de verdad nos da muchísimo gusto porque nos acompaña el maestro Raimundo Espinosa Hernández, quien además, por supuesto, de la cercanía, del carácter de ser discípulo directo del maestro Oscar Correas, pues él mismo tiene una gran trayectoria académica como docente, como maestro en nuestra Facultad de Derecho, como investigador, sí, además es un prolífico creador, es lo que estamos platicando hace unos minutos, ¿no? Porque tiene ya varios libros, todos ellos ubicados en el pensamiento de la crítica jurídica. Se ha desempeñado también en cargos públicos, como ha sido titular del jurídico de CONACYT, ¿no? Y ahora se encuentra como secretario de Estudio y Cuenta en la Corte Suprema de Justicia del Estado mexicano, ¿no? Así que le agradecemos muchísimo que en su apretadísima agenda, que tiene muchísimo trabajo, de verdad que te agradecemos muchísimo, querido amigo Raimundo, que nos des la oportunidad de escucharte, porque esta es la sesión de cierre, ¿no? Es la sesión de clausura y qué mejor que escuchar a alguien que no solo por cuestión de cercanía, afinidad intelectual, sino por dedicación propia, es decir, por méritos propios, por obra propia, ¿no? Tiene pues este lugar que merece que el maestro Raimundo como uno de los referentes del pensamiento crítico jurídico latinoamericano contemporáneo. Así que bienvenido, querido amigo, querido maestro Raimundo. Este es tu taller de textos al que te agradecemos muchísimo que nos acompañes y pues ya tú decides, por favor, cómo llevar la sesión y espero que todas y todos podamos poner atención para formular alguna pregunta a alguien que conoce, créanme, todos los pequeños recovecos de la teoría crítica jurídica latinoamericana, ¿no? Entonces, mil gracias, bienvenido, por favor, adelante. Pues muchas gracias, Jimmy, por este recibimiento, esta bienvenida. Muy buenas tardes a todas y todos. Para mí, pues es un gran honor tener la oportunidad de participar con ustedes en esta clausura, pues del taller de lectura de textos clásicos de este semestre, ¿no? Y particularmente, pues por la obra de que se trata, ¿no? Que es El otro Kelsen, una obra que compila el doctor Oscar Correas, con quien pues ya lo dijo muy bien Jimmy, ¿no? No solamente pues compartí pues el espacio, compartí pues una serie de experiencias que uno pues como joven estudiante y luego también como estudiante y luego joven investigador, pues son cosas muy valiosas que uno lleva siempre consigo, ¿no? Pero además de eso, pues nuestra relación fue siempre de intercambio, ¿no? Y eso sigue pues hasta el día de hoy, ¿no? Yo sigo siempre dialogando, en diálogo continuo con la obra del doctor Oscar Correas. Y bueno, me da muchísimo gusto que desde el seminario de Filosofía del Derecho en la facultad, pues se lleven adelante estas iniciativas, en donde, bueno, pues se abre la oportunidad para todas y todos quienes lo deseen, pues de leer estos textos que de otra manera pues sería muy difícil que se leyeran porque pues no son propiamente textos para una clase, ¿no? Son textos muy particulares. Este del otro Kelsen, bueno, ya ustedes lo han ido conociendo, ¿no? A lo largo del semestre, ya se habrán dado cuenta pues de lo especial que es, ¿no? Y bueno, todavía hay otro que también hizo el doctor Correas de Kelsen y los marxistas, ¿no? Que es como la continuación precisamente de este libro. Ahora voy a hablar un poquito de eso. En fin, pues muy agradecido, un honor para mí estar con ustedes este mediodía. Y bueno, vamos a comenzar pues la presentación, la plática, ¿no? Que quiero tener ahora con ustedes. Yo lo he planteado pues en dos niveles, ¿no? Las precisiones que hay en torno a Kelsen y los kelsenianos, ¿no? Kelsenistas, creo que dice el doctor Correas ahí en la presentación del libro, pero bueno, Kelsen y los kelsenianos, ¿no? Por un lado, y por el otro, pues Kelsen en la obra del doctor Correas, ¿no? Son los dos, digamos, apartados que voy yo a trabajar, a plantearles a ustedes como para, pues, poder hacer una reflexión global, ¿no? De lo que les ha dejado la lectura la lectura del texto, que es un texto
pues que tiene su propia complejidad, ¿no? Ya saben ustedes, son dos partes. La primera acerca de otro Kelsen con pues obras de distintos autores con los cuales en su momento se comunicó el doctor Oscar Correas. Yo sé esto porque, bueno, además de colaborar con él como asistente investigador, pues me tocaba a mí también ser su chofer y ahí es donde me contaba las anécdotas de cómo había hecho los libros, ¿no? Y gracias a eso es que después yo tuve pues la inquietud de reconstruir ese proceso. Y bueno, él se comunicó con los autores, ¿no? En ese momento todavía pues estaban vivos todos esos autores, salvo Kelsen, ¿no? Los autores de la primera parte del libro acerca del otro Kelsen, pues estaban vivos. Y algunos siguen entre nosotros, incluso algunos son, pues, cercanos, ¿no? El doctor Víctor Alarcón Holguín, incluso fue profesor mío en la UAM, en la carrera de Ciencia Política, él es profesor ahí en UAM Iztapalapa. Bueno, el doctor Ulises Smith ya es mayor, pero pues hasta hace unos años acudía incluso bueno, seguía dando clases en la Libre y acudía, perdón, en el ITAM, y acudía a conferencias en la Facultad de Derecho. Yo recuerdo, quizás tú también, Jimmy, en alguna ocasión, una de las últimas conferencias donde yo los vi juntos, fue una conferencia en donde participó, a propósito de Kelsen, el doctor Rolando Tamayo Salmorán, el doctor Ulises Smith y el doctor Oscar Correas. Fue una cosa, pues, fantástica para que nos dedicamos a esto pues, con pasión y con esta pulsión de saber, ¿no? Este querer saber más sobre estos temas. Bueno, la verdad es que fue fantástica de esas conferencias que pues ya no hay, ¿no? Ya estos personajes, estas personalidades de la comunidad jurídica mexicana, bueno, pues pues ya no asisten, ¿no? Como era antes, pero sucedió esta conferencia pues muy, muy importante. Y bueno, los otros autores, algunos todavía con nosotros, como el mismo Guastini o incluso Ruiz Manero, ¿no? Que están también todavía con nosotros. Y los otros, bueno, ya son autores mayores, ¿no? Renato Tevez, Bobbio, ¿no? ¿Qué decir? Lo mismo que Mario Lozano, también otro autor italiano muy, muy importante, ¿no? En fin, la segunda parte del libro, como ustedes la vieron también, pues son ya más bien artículos raros, ¿no? De Kelsen, de esos que pues no circulan mucho, ¿no? Porque lo que conocemos nosotros es una cierta edición de la teoría pura del derecho, de la Rainer Rexlear, particularmente, y quizás también la otra traducción, el otro libro importante que se tradujo por la UNAM, este primero, la de la traducción de Bernengo, que hizo la UNAM, y luego ya retoma por Rúa, y el otro que sigue siendo, que fue también una traducción en la UNAM, del doctor García Maínez, el de Teoría General del Derecho y del Estado, que son dos libros muy importantes y muy diferentes. La teoría pura del derecho, en la primera edición, pues le escribe Kelsen en Austria, pero luego ya la segunda aparece en francés, ¿no? Que es, por ejemplo, la que ustedes pueden encontrar en editorial Trota, ¿no? Pero la traducción es de Roberto Bernengo. Deben ustedes saber que Roberto Bernengo pues, fue un jurista, murió no hace mucho, un jurista argentino, analítico, de la Escuela Analítica de Buenos Aires, muy importante. El doctor Correa siempre decía que el jurista por el que él tenía una admiración y un reconocimiento, pues era precisamente Roberto Berrengo, ¿no? Como traductor de la teoría pura del derecho, en una muy, muy buena traducción. En fin, el otro libro que tradujo García Maínez de Teoría General del Derecho y del Estado, pues es más bien una obra del Kelsen tardío, por decirlo así, que es el Kelsen que ya está en Estados Unidos. Y se ve la diferencia, ¿no? Y ahora voy a comentar algo más sobre esto. Total que, pues la segunda parte del libro contiene artículos que pues no son los que normalmente circulan y los que más se conocen en nuestro país. Por eso, pues la manera en la que el doctor Correa se refería como el otro Kelsen, ¿no? La primera parte del libro, pues son los kelsenianos, digamos, expertos en Kelsen, hablando de Kelsen, interpretando la obra de Kelsen, y la segunda parte, pues es Kelsen hablando por sí mismo, ¿no? Pero ese otro Kelsen al que no es pues tan frecuente que nos refiramos pues en la universidad o en las escuelas de derecho, ¿no? En nuestro país. Y ahí quizás faltaría un artículo muy importante que aparece, me parece que creo que es en el número 14 de la revista Crítica Jurídica, que se llama Y la norma fundante se hizo ficción. Es un texto también, pues muy importante, que yo creo que vale la pena también que ustedes conozcan, porque ayuda a entender mejor, ¿no? Esta valoración del otro Kelsen. En fin, sobre esa base es que quiero hacer los comentarios en estos dos apartados, Kelsen y los kelsenianos, y Kelsen en la obra
del doctor Oscar Correas, ¿no? Dice Correas en la presentación que ustedes pues ya analizaron, ¿no? En su momento, seguramente con el doctor Berumen y con Jacqueline y posteriormente, también que Kelsen es el mismo, ¿no? Kelsen es uno y el mismo, por decirlo así. Lo que es diferente son las posturas, las interpretaciones, las lecturas que se hacen de Kelsen, ¿no? De ahí, dice el doctor, está Kelsen y están los kelsenistas, ¿no? Bueno, los kelsenianos le voy a decir yo. ¿A qué se refiere? Pues algo que es muy común, ¿no? En autores pues de relevancia, en autores importantes en ciertas tradiciones o en ciertas disciplinas, como lo es Kelsen para el caso de los estudios jurídicos, pues no solamente es que hagan escuela, hay una escuela austriaca a la cual Kelsen no solo pertenece, sino que comanda, ¿no? Con autores que también son importantísimos que a veces no valoramos, ¿no? El mismo Merkel, ¿no? Pero hay varios más, incluso Kurt Lenz vino a México también, ¿no? Hizo pues una monografía muy interesante sobre filosofía del derecho en América Latina, que ahora está reeditando Legnig. En fin, la escuela austríaca pues, es una escuela que se construye en torno a la obra de Kelsen, ¿no? Bueno, pero no solamente es eso, sino que hay otros autores que también siguen a Kelsen y que van generando lecturas propias de Kelsen, ¿no? O que van haciendo vaya, autores que van construyendo sus propias posturas de manera ecléctica, retomando a Kelsen y retomando otros autores, ¿no? Todos esos, pues, son los kelsenianos. Pasa un poco como con Marx y el marxismo, ¿no? Una cosa son los textos de Marx, una cosa es el discurso crítico de Marx, en el Capital, en los Grundrisse, en los manuscritos, en fin, ¿no? En la crítica de la economía política, en el manifiesto y demás. Y otra cosa, pues son los marxistas, los múltiples discursos que hay en torno a la obra de Marx, ¿no? Bueno, pues así pasa también con Kelsen. Está Kelsen y su obra, ¿no? Los Hauptprobleme, ¿no? Los grandes problemas, los problemas capitales, ¿no? De la teoría del Estado, por ejemplo, por mencionar uno de los escritos tempranos, su texto este de qué es la justicia, ¿no? O sus textos sobre la democracia, en fin, ¿no? Por mencionar algunos otros. Y otra cosa, pues son los intérpretes, los lectores del mismo Kelsen, ¿no? Esa es una distinción que es muy importante porque hay muchas lecturas de Kelsen. Algunas lecturas son más fieles a la obra de Kelsen que otras, ¿no? Y algunas son mejores reconstrucciones de su pensamiento que otros. Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque en muchas ocasiones lo que nosotros aprendemos en la universidad, pues lamentablemente no es pues la obra directa de, la obra directa de Kelsen. Muchas veces lo que nosotros conocemos es la obra de Kelsen mediada por los intérpretes de Kelsen, ¿no? Y algunos de ellos, como les digo, pues muy fieles a la reconstrucción estricta de su trabajo, pero otros que más bien lo retoman y lo reconfiguran para asimilarlo a un sistema propio o para mezclarlo pues con otras posiciones, ¿no? Otros conceptos que quieren ellos desarrollar o incluso toman unas partes y otras no. En fin, y todo esto tiene resultados muy, muy, muy diversos, ¿no? Yo lo que he visto, lamentablemente, en los últimos años es que cada vez se lee con menor rigor la obra del mismo Kelsen, ¿no? No hay un cuidado en qué edición es la que se trabaja, qué traductores son los que se usan, ¿no? Y por supuesto, pues ya no les digo sobre leer la obra en lengua original, ¿no? En el inglés para los casos de los trabajos tardíos de Kelsen o en el caso del alemán, ¿no? Para los primeros trabajos. O incluso, bueno, la edición francesa que tiene sus particularidades de la Reine Resler, ¿no? De la teoría pura del derecho. En fin, hay esta dificultad y es un primer punto importante, porque en mucho el otro Kelsen pues tiene que ver con estas diversas lecturas de Kelsen. Las lecturas que nos llegan, unas son más fidedignas que otras, pero no nos llegan todas, nos llegan algunas traducciones y otras no, de las obras que he mencionado, pero otras no, como estas pues que ahora, pues que ahora podemos nosotros tener acceso pues a raíz de esta obra que publica el doctor Correas pues en el 89, ¿no? Que es cuando aparece la primera edición del otro Kelsen. Pero sobre todo tiene que ver la manera en la que utiliza el doctor Correas esta referencia, pues tiene que ver con mostrar una dimensión de la obra de Kelsen que no es simplemente la
Stufenbaum, ¿no? La jerarquía normativa, la pirámide, como le dicen, ¿no? En una traducción que hace García Maínez. García Maínez es quien hace esa traducción. García Maínez, estudiando en Alemania, siendo de los primeros abogados mexicanos junto con Mario de la Cueva que logran estudiar en Alemania y que regresan, y gracias a eso no solamente fundan el doctorado en Derecho, el posgrado y demás, gracias a eso es que hay un desarrollo importante con obras como La idea del Estado por parte de Mario de la Cueva, los desarrollos en derecho social, particularmente en derecho del trabajo de Mario de la Cueva, y por supuesto, pues la obra más importante de filosofía del derecho que se ha escrito en México, que es la de introducción a la introducción al derecho, al estudio del derecho de Eduardo García Maínez, que ahora para nosotros parece algo muy, pues muy lejano, podemos o no estar de acuerdo con él, podemos identificar pues errores de traducción, de interpretación de autores, algunas ideas pueden parecernos ya vetustas, pero lo cierto es que es una obra que marca época, ¿no? Y es una obra, pues, que hay que tener presente porque forma parte de nuestra tradición, ¿no? En fin, este conocimiento del otro Kelsen, pues no es nada más el Kelsen de los sistemas estáticos y de los sistemas dinámicos, ¿no? No es el Kelsen de la jerarquía normativa, ¿no? Es otro Kelsen, un Kelsen que se relaciona, pues vean ustedes, ¿no? Con Weber, con Marx, con el mismo Freud, ¿no? Por mencionar tres que son pues que uno en principio parecería que no habría nada que decir, ¿no? Pero hay mucho que decir, como ya ustedes seguramente lo han visto en estas sesiones previas. Por no mencionar, pues la manera en la que el propio doctor Correas combinaba a Kelsen, ¿no? Pues el doctor Correas, ahorita voy a hablar de eso, pues lo combinaba con Hume, lo combinaba con Foucault, lo combinaba con Gramsci, ¿no? Y de una forma particular con Marx, ¿no? Ya me referiré a eso. Entonces, bueno, son lecturas diferentes de la obra de Kelsen, que pues no significa que podamos prescindir de hacer la lectura directa, y este es el punto que yo quería recalcar, ¿no? O sea, hay que leer a Kelsen directamente, y Kelsen siendo uno en sus diferentes momentos, ¿no? Y ese es quizás el segundo punto, porque sí, Kelsen es uno y el mismo, como dice el doctor Correas en la presentación, pero también es cierto que Kelsen da giros en su propia obra, ¿no? En su proceso, pues hay giros que son importantes. Cuando Kelsen asume el kantismo, la filosofía neocantiana, pues es un momento muy importante y se ve en la Reina Redler, ¿no? Ahí se ve. Y luego, cuando Kelsen va a Estados Unidos y se enfrenta con lo que él llama en un primer momento la sociological jurisprudence, ¿no? La jurisprudencia sociológica, pues del realismo jurídico norteamericano, ese realismo pragmatista, ¿no? Que bueno, ya si es el caso, pues me referiré un poco más. Ahí hay un giro muy importante en Kelsen, que lo lleva incluso al final de sus años, sobre todo en esta obra que fue póstuma, que quedó inédita, me parece que es Teoría General de las Normas, ¿no? Hay dos traducciones importantes, una aquí en México, que fue la primera, muy buena, de un profesor que tuve en la Panamericana, se me va ahorita el nombre, ¿te acuerdas, Jimmy? Que falleció hace no mucho, falleció el maestro que hace esa primera traducción. Aquí creo que en Diana o en Trillas está la edición en México. Y luego ya, pues, tenemos también acceso a una traducción que se hace en editorial Marcial Pons, ¿no? Mucho más reciente. Bueno, ahí Kelsen, por ejemplo, pues renuncia a una manera de entender lo que es la Grundnorm, ¿no? Ya no la entiende como una hipótesis, ¿sí? Como una necesidad teórica, pero hipotética, ¿sí? Que se tiene que suponer si es que queremos mantener la validez del sistema, ¿no? En esta idea de la constitución en sentido lógico jurídico y la constitución en sentido jurídico positivo, ¿no? Sino que además dice, bueno, no es una idea, no es una hipótesis, más bien la constitución es una ficción, ¿sí? Y cuando introduce el tema de la ficción, junto con ella también dice, porque al final de cuentas, pues toda norma tiene detrás una voluntad, ¿no? Y ojo, porque por ahí es que Correa cuela lo de la voluntad de poder, recordando a Nietzsche, que es otro de los autores que trae a colación. Ahora voy a mencionar todo esto con más de precisión. Esta voluntad detrás de la norma, dice Kelsen, que yo debo reconocer y que siempre lo presenté así, pues no puede ser distinto en el caso de la Grundnorm, ¿no? En todo caso, esa Grundnorm, esa norma hipotética fundamental, pues ya no es eso, sino es una ficción. Y termina diciendo que es una ficción todo su trabajo. Recordarán ustedes además que, pues varios años antes,
Alf Ross, un discípulo del propio Kelsen, que pues es uno de los miembros más destacados también del realismo jurídico escandinavo, pues justo había criticado a Kelsen por las rebabas metafísicas, dice Alf Ross, que perduraban en la teoría pura del derecho por el concepto de validez, ¿no? En fin, tiene que ver precisamente con cómo la validez está vinculada con esta idea de la norma hipotética fundamental, ¿no? En fin, digamos, este es el horizonte de la discusión en torno al otro Kelsen, ¿no? Y me parece que a donde habría que, podría ubicarse mejor el esfuerzo que hace el doctor Correas por presentarnos textos que nos dan cuenta de una dimensión de Kelsen que no conocemos, por limitaciones culturales, limitaciones de idioma, limitaciones incluso pues meramente editoriales, y también por una cierta tradición que se fue consolidando en nuestro país, ¿no? Yo escuchaba, Jimmy, por ahí en alguna de las sesiones, pues se preguntaban, ¿no? ¿Por qué fue tan exitoso Kelsen en cierto periodo de la historia de nuestro país, ¿no? Y lanzaban algunas hipótesis al respecto. Quizás lo que nos puede ayudar a contestar esa pregunta que es legítima es recordar que Kelsen, a final de cuentas, no es otra cosa que la culminación de todo el pensamiento jurídico alemán en el siglo XIX, de la escuela de la jurisprudencia de conceptos, por ejemplo, ¿no? Y de otras, el mismo Jering, ¿no? Putzka y otros, que confluyen en Kelsen, incluso está el mismo Stamla, ¿no? Que es más o menos contemporáneo, un poco más grande que Kelsen, son toda una línea de continuidad en la reflexión jurídica alemana, en donde Kelsen pues, es un punto de culminación, ¿no? Pero esto lo saco a colación porque lo que está en juego en el siglo XIX alemán, pues es la constitución del federalismo alemán, la federación alemana, la conformación del Estado alemán como federación, pues es del siglo XIX, ¿no? Cuando se unifica el imperio. Y lo que viene de la mano con eso, pues es la construcción del Estado alemán como unidad. Y ahí por eso es que se hace tan importante la teoría del Estado. La teoría del Estado, la teoría general del Estado, pues aparece en Alemania precisamente y llega a su cúspide con autores como Jelinek, un autor que conoce Kelsen y con el cual trabaja Kelsen, ¿no? Y Kelsen pues hace el parangón, pero en la teoría del derecho. Si ustedes revisan la construcción de la teoría del Estado y la teoría del derecho, pues son paralelos. Por eso, por ejemplo, lo que en la teoría convencional del derecho y del Estado, en la teoría del Estado aparece, por ejemplo, en autores como Weber, pero que ya está ahí antes, esto del Estado como la institución que mantiene con éxito el monopolio sobre la violencia legítima y el monopolio sobre la producción normativa, porque esa es la historia de construcción, de constitución del Estado moderno, pues tiene como paralelo en la teoría del derecho, pues nada más y nada menos que la teoría de las normas, en donde las normas son heterónomas, ¿sí? Y son coactivas. El carácter heterónomo de la norma jurídica es lo que engarza muy bien con este monopolio sobre la producción normativa que tiene el Estado moderno, y el carácter coercitivo de las normas jurídicas, pues embona bien con este monopolio sobre la violencia legítima en la teoría del Estado, ¿no? En fin, son esos elementos los que me parece a mí que permitirían también comprender por qué la obra de Kelsen se vuelve significativa y toma tanto arraigo en México. Porque México lo que hace en el siglo XX es consolidar su Estado. Yo creo que esa es una manera de apoyar, una forma en la que podemos apoyar pues lo que estaban ustedes planteando en alguna otra ocasión, Jimmy, ¿no? Bueno, esa es la primera parte, el primer apartado de lo que yo quería comentar con ustedes. Voy a pasar a la segunda parte de lo que preparé, es Kelsen en la obra del doctor Óscar Correas. Ha sido pues muy criticada la manera en la que el doctor Correas asume la obra de Kelsen, en el entendido de que el doctor Correas a la vez se asume como marxista, ¿no? Yo recuerdo mucho que él nos decía, pues yo soy un abogado marxista, ¿no? De esos que ya no hay. Bueno, él se asume marxista. Y sí, pues vean sus libros y demás, y ya es marxista, ¿no? La revista Crítica Jurídica es marxista. El asunto es que cómo combinar, cómo armonizar Marx y Kelsen. Esa es la pregunta en la obra del doctor Oscar Correas, ¿no? Yo voy a dar ahora pues algunas claves al respecto. Es un terreno que no es sencillo, o sea, muy criticado por este punto, porque no solamente es que combina a Kelsen Marx, es que además trae a colación a David Hume, ¿no? Y hace a un lado a Kant, por ejemplo.
siendo que Kant pues, es una referencia importante en Kelsen. El doctor Correa siempre sostuvo que la referencia importante para Kelsen no era Kant, sino que era David Hume. Ahora voy a explorar algo, voy a comentar algo sobre eso, ¿no? En fin, pero no solamente fue eso, fue también Foucault y cierta vertiente de un pensamiento anarquista, que si ustedes quieren verlo ahora, es algo que pueden encontrar en la obra del doctor Aníbal Dauria, ¿no? Un autor argentino que es anarquista y que escribe sobre Marx y escribe sobre Kelsen. Era muy amigo del doctor Oscar Correas, ¿no? Pero no solo eso, sino también la forma en la que introduce la discusión con Weber, la discusión con Freud y también la discusión, sobre todo el doctor Correas, con Gramsci, ¿no? Que es el que trae a colación para el tema de la hegemonía y la eficacia en el derecho como una cuestión subyacente al de la validez en la teoría pura del derecho. Ahora lo comento. Bueno, este es el horizonte el que se vuelve muy, muy complicado. No voy a platicar algo sobre eso porque este libro tiene, entre otros propósitos, salirle al paso a esas críticas, ¿sí? Este y el que comenté cuando iniciamos, que es el de Kelsen y los marxistas, tiene como propósito salirle al paso a todas estas críticas. Ahí es, en el sistema del doctor Oscar Correas, ahí es donde tenemos que ubicar estas dos obras, ¿sí? Precisamente en esta discusión sobre si es posible armonizar o no a Kelsen con Marx, ¿no? Y con esta otra playa de autores a los que ya me refiero. Bueno, a ver, varias cosas. Pueden ustedes encontrar diferentes comentaristas contemporáneos de Kelsen, que sería importante para tener, para delimitar mejor la manera en la que Correa se apropia de Kelsen, ¿no? Mirando cómo otros van delimitando lo que sí es y no es Hans Kelsen. Por ejemplo, yo les recomiendo Stanley Paulson, Robert Walter, y sobre todo aquí en México tenemos un autor relativamente joven, al que se pueden acercar, es profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, también creo que da clase ahí en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, el doctor Mario García Berger, que bueno, es un experto en Kelsen y sobre todo pues ha dedicado gran parte de su obra a reconstruir la relación de Kelsen con el neocantismo, ¿no? Entonces yo les recomiendo mucho que breven de estas otras fuentes para ubicarlo y por supuesto, pues el otro gran autor kelseniano que tenemos todavía en México y que bueno, él físicamente pues ya retirado, debilitado, pero que tenemos su obra y es muy importante, el doctor Ulises Esmil Ordóñez, ¿no? Que ya también hablé un poquito de eso. Bueno, a ver, lo primero, el doctor Correa siempre sostuvo que había dos maneras de entrar a la crítica jurídica, ¿no? Que es la propuesta que él hace, la crítica jurídica. Una de ellas era por el camino, dice, los abogados de izquierda construyen un discurso crítico a partir de dos vías. Puede ser a través de la lectura de la obra de Pashukanis, este jurista ruso que manda a asesinar Stalin, ¿sí? Que tiene una obra importantísima, Teoría General del el Marxismo y la Teoría General del Derecho, muy, muy importante, muy influyente. El año pasado se cumplieron 100 años de esta publicación. Es una manera de introducirse. Si ustedes ven, la mayor parte de los colegas que hacen crítica del derecho y crítica marxista del derecho en América Latina y en otros países en el mundo, pues normalmente ellos la vía, el camino que siguieron fue el camino de Pachucanes, ¿no? Y es muy, 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 pues muy popular, ¿no? Pero decía Correas, no es el único camino, el otro camino, pues es la obra de Hans Kelsen, ¿no? Él decía que la teoría pura del derecho era un camino para hacer crítica jurídica, ¿no? Tendremos que ver en qué sentido. Hay varias distinciones en esto, ¿no? Por ejemplo, la discusión sobre la extinción del derecho. En el caso de Pachucanis, a Pachucanis se le ha tachado de nihilista precisamente porque pretende que el derecho se extinga junto con la extinción del Estado a propósito de la revolución comunista, ¿no? Y nos deja como en una nada normativa. En cambio, pues el contraste es muy fuerte porque en cambio Kelsen lo que hace es más bien ubicar al derecho como una tecnología de dominio que trasciende los tiempos, ¿no? Y que pues no se va a extinguir y no va a desaparecer por más que cambien los tipos de Estado y las formas de dominación, el derecho es una tecnología que permanece ahí, ¿no? Ahora voy a volver a eso. Luego también, por ejemplo, pues la metodología, ¿no? En el caso de Pachucanes, la metodología que sigue es, él sostiene que para hacer la crítica del derecho, pues se tiene que ir de la mano con la crítica de la economía política. O sea, para criticar el derecho desde una posición marxista, pues lo que se tiene que hacer es ir dando cuenta de cómo aparece el derecho en la crítica de la economía política, o sea, en el capital. En el caso de Kelsen, es algo que no se comenta mucho, pero miren lo que él hace.
Si ustedes ven los dos libros que he mencionado, el de Teoría General del Derecho y del Estado y la Teoría Pura del Derecho, se van a dar cuenta que Kelsen parte de la unidad mínima de lo jurídico, que es la norma, ¿sí? Y llega incluso el deber, ¿no? Empieza explicando el deber y luego la norma, y después llega pues a la construcción del derecho mundial, o sea, el derecho internacional, ¿no? En la posición de Kelsen, pues solamente hay un derecho, que es el derecho internacional. Ese proceso es un método fenomenológico, en donde sigue la aparición de la unidad mínima, comenzando en el deber y pasando por la norma en relación con otra norma, la norma en relación con otras normas, la constitución de un orden jurídico primero estático y después un orden jurídico dinámico, que quiere decir que cambia, ¿sí? Y luego de ahí, pues la relación entre múltiples órdenes jurídicos que terminan convertidos en el orden jurídico mundial. Bueno, ese trabajo fenomenológico es el trabajo que está marcado, por ejemplo, en obras como la metafísica, la Metaphysik der Sitten, la metafísica de las costumbres de Kant, o en la Philosophie das Recht, la filosofía del derecho de Hegel. Pero es también el trabajo que hace Marx en el Capital, a partir de la mercancía, que es la unidad mínima en el capitalismo, hasta la constitución del mercado mundial, ¿no? O sea, no es cualquier cosa lo que hace Kelsen ahí, y es algo que no se comenta mucho, ¿no? Estoy diciendo eso como pues parangones, ¿no? Para que tengan una idea de la posición que asume el doctor Correas en esto. En fin, en el caso de Kelsen, que es quien nos ocupa ahora, esta reconstrucción pues va dando cuenta de de cómo va evolucionando el derecho moderno de la mano o a la par del mismo desarrollo capitalista. Pero esto lo hace teniendo en cuenta pues la manera en la que plantearon la filosofía de la historia pues los autores del idealismo alemán, que son los que ya pues a los que ya me referí, ¿no? Ya si lo alargamos, pues incluyendo a Marx, incluso hay quienes incluyen hasta Schopenhauer, ¿no? En fin, este es un primer punto de referencia de cómo entra Kelsen a la obra del doctor Correas. Un segundo punto que aparece un poco delineado en la presentación de este libro, ¿no? Pero bueno, leyendo la obra del doctor Correas lo van a encontrar en muchos otros momentos. Esta manera que él tiene de entender la Reine Rechtslehre, la teoría pura del derecho, como filosofía política, ¿no? Él dice es una filosofía política que tiene como pretensión fundar una ciencia del derecho. Y eso distingue ahí en la presentación. No es lo mismo la teoría que la ciencia, ¿no? La teoría es una filosofía política y la ciencia es más bien la que describe, ¿no? La otra no solamente describe, sino que tiene también contenidos que son contenidos políticos, incluso pueden ser pretensiones ideológicas, ¿no? Y la ciencia como descripción. Eh, pero dice, describe, lo que no puede hacer es justificar. Y es muy importante porque aquí es donde se puede comprender mejor el valor que le da el doctor Correas a la teoría pura del derecho. Dice, de lo que se trata es, si acaso, de describir, pero no de justificar un orden social determinado. Por eso es que contrapone, retomando algunos puntos explícitos en la obra de Kelsen, la teoría pura del derecho frente a ideologías, ¿no? El estalinismo, pero bueno, también el fascismo y otras formas, ¿no? Que él dice, incluso la crítica misma al naturalismo, ¿no? Como ideologías. Entonces, la teoría pura del derecho lo que estaría orientada a hacer es defender el carácter neutral, descriptivo de la ciencia del derecho para que nadie más se pueda aprovechar, pueda hacer un uso político de la ciencia del derecho, ¿no? Ese es un poco el objetivo que está detrás y una manera diferente de entender lo que nos está diciendo ahí el doctor Correas de una forma, pues él lo hace pues pasa muy rápido, ¿no? Entonces, esta manera de retomarla, de valorar la teoría pura del derecho, es para evitar, para eludir y para criticar los usos políticos de la ciencia del derecho, en donde ya no solo se describe, sino se justifican formas sociales específicas. Sobre todo, bueno, en el caso del naturalismo, que aparece también la reflexión ahí en la presentación, porque el naturalismo lo que hace, pues, es defender el orden social burgués, con una cierta idea de derechos que son naturales, incluso con una idea de una noción de división de poderes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, fueron el ideario político, ¿no? De la clase burguesa revolucionaria en ascenso, que fue con lo que contraatacó la ideología conservadora del feudalismo, ¿no? Cuando la burguesía se vuelve Estado,
pues más bien es cuando empieza a construir sus propias estructuras normativas. Y esas estructuras normativas se llenan también de una ideología, que es interés de clase. Ojo, porque esta es la manera en la que Correas va construyendo su propia posición a partir de cómo rescata, ¿no? De alguna manera la teoría pura del derecho. Luego, aparece también Kelsen en la obra del doctor cuando lo presenta el doctor Correas como un crítico del Estado, no como un anarquista, como a veces se ha querido leer, y es muy interesante eso que les comentaba yo del doctor Aníbal Davia, pero sí como un crítico del Estado, ¿no? Por lo menos. Donde lo que hace Kelsen es exponer la estructura, ¿no? Vacía, neutral de alguna manera, y la naturaleza política del Estado en tanto personificación del orden jurídico. Y ojo, porque de aquí entonces el derecho también está en el campo de la política, y el derecho tiene también detrás de sí el poder. Sobre todo, bueno, tengan en cuenta que eso identifica el Estado con el derecho. El Estado es la personificación del orden jurídico nacional, ¿no? Tengan eso en cuenta. Y además, las normas jurídicas y la validez de estas normas, pues son producto de una voluntad de poder, ¿no? Utiliza el doctor Correas esta expresión de Nietzsche, de una voluntad de poder, en donde esa validez que nosotros identificamos en el campo del derecho, pues resulta que tiene una relación muy estrecha con lo que es la eficacia. Y este es uno de los temas más importantes para el doctor Correas. Él escribió mucho sobre la cuestión de la eficacia y cómo Kelsen la teoría pura del derecho, la teoría de Kelsen, pues tenía un pie puesto en la eficacia, que no es un asunto normativo, sino un asunto fáctico. Y por ahí es donde entra, por ejemplo, la reflexión sobre el poder, la disputa del poder, el tema de la dominación, el tema de la hegemonía, y donde entra Gramsci y donde también entra Foucault. Aquí es donde entra, ¿no? Precisamente en esta reflexión. Y la crítica, pues no es tanto a la forma Estado, sino más bien a los diferentes tipos de Estado, ¿no? Ahora voy a comentar algo más sobre eso, porque queda más claro cuando nos adentramos a hablar sobre la idea de democracia en Kelsen, ¿no? Que también de alguna manera es retomada, aunque me parece a mí que criticada por el doctor Correas. En ese sentido, es que el derecho es ideología, o que los contenidos del derecho pueden estar ideologizados o pueden ser un contenido ideológico, ¿sí? Y también lo que dicen los juristas sobre el derecho puede ser ideología. Y ojo, porque de ahí nace, pues, un par de las aportaciones más importantes, originales, me parece a mí, que hace el doctor Oscar Correas, ¿no? La distinción entre el contenido, el sentido deóntico y el sentido ideológico de las normas jurídicas, de los enunciados normativos, ¿no? Por un lado. Y luego, pues, la ideología jurídica como ideología del derecho, pero también la ideología del discurso sobre el derecho, ¿no? Que es el discurso de los juristas. Todos estos son elementos ya que aparecen propiamente en su libro, también de mediados de los 90, que es su tesis doctoral que hizo en Francia, en Saint-Étienne, su libro de ideología jurídica, ensayo sociosemiológico, ¿no? Bueno, otro punto importante, la manera en la que el doctor Correas recupera la presentación que hace Kelsen sobre el derecho. Yo dije hace rato una tecnología de dominio, ¿no? Una tecnología de dominio vacía de contenidos, ¿sí? Pero es una tecnología de dominio. Y Kelsen lo que hace es presentar el derecho como una forma absoluta, en el sentido de que atraviesa la historia y que pues no está comprometida con ningún contenido, pero es una tecnología. O sea, en el sentido pues más moderno de tecnología, ¿no? Incluso en la idea misma que tiene Martin Heidegger de la técnica, ¿no? Y el mundo de la técnica. Y estas reflexiones pues más recientes sobre tecnología. Sobre todo pues con la idea esta de que el presupuesto, de que la tecnología es neutral. El derecho se presenta como una tecnología de dominio o de poder, si quieren, ¿no? Es la manera en la que Correas recupera aquel. Y esto, más que criticarlo, lo utiliza para criticar a quienes llenan de contenidos el derecho, porque es a los que tacha de que pues lo llenan de ideología, ¿no? Cuando Kelsen más bien lo que hace es vaciarlo y darnos un instrumento con el que podemos nosotros llevar adelante la crítica, ¿no? Ojo, porque este es un punto muy fino que no siempre se logra entender de cómo lo trabaja Correas, ¿no? Y se basa en diferentes pasajes de la obra, de la teoría pura del derecho, lo pueden ver, ¿no? Donde Kelsen dice que el derecho es
técnica de control social, ¿sí? Y también cuando dice al principio de la Reina Redler que es un orden coactivo de la conducta. Esa es una presentación del derecho como tecnología. Y así es como entiende el doctor Correas, pues que el derecho pueda tener cualquier contenido, que es algo que dice Kelsen y que se le critica mucho. Pero el doctor Correas digamos que le da la vuelta para mirarlo no en un sentido negativo, criticándolo, sino para recuperarlo y utilizarlo también pues de manera crítica, ¿no? En fin, otro punto importante, que es donde aparece, por ejemplo, Hume. En el anterior, por ejemplo, pues ahí pueden ustedes localizar cómo entra también Foucault, con las tecnologías de poder. Ahí entra Foucault. Bueno, en el que sigue es donde entra Hume, que también ha sido uno de los temas más discutidos. Yo incluso, pues con algunos compañeros hace muchos años, cuando aparecía el tema, pues ellos les daba un poco de risa, ¿no? Que dijera que el apoyo más importante era Hume y era Kant, que no solamente para él, sino también para Kelsen, ¿no? Está clarísimo que Kelsen es un neocantiano, ¿no? Y es un neocantiano que mezcla muchas otras cosas. Cuando llega a Estados Unidos se deshace de varias de ellas por el choque, ¿no? O sea, ya la filosofía es el pragmatismo, no el neocantismo que él trae de Austria, de Alemania, ¿no? Y bueno, yo creo que está un poco más lejos de lo que es el Círculo de Viena, ¿no? Esta lectura que se hace del Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein por Carnap, Schlitt y otros. Bueno, pero el doctor Correa lo que sostenía es que la filiación estaba en Hume, ¿no? Y ahora voy a tratar de pues, mencionar muy rápido por dónde es que iba esto. Eh, el doctor Correa defendía algo que aparece también en la presentación de este libro, pero está en otros, pero aquí lo pueden ver. Epistemología empirista relativista, ¿sí? Esta epistemología empirista relativista, pues es precisamente lo que le deja el escepticismo de Hume. Habría que recordar que quien saca a Kant de su sueño dogmático racionalista siguiendo a Descartes, pues es precisamente Hume. Cuando Kant lee a Hume es cuando dice que despierta, ¿no? De este sueño dogmático del racionalismo cartesiano. Y entonces es que escribe su crítica de Reino Vernunft, la crítica de la razón pura, ¿no? Esto lo dicen los prólogos de la crítica de la razón pura. Entonces Hume sí tiene un papel ahí, o sea, es lo primero que habría que establecer. Sí tiene un papel importante ahí. En Kant y en el origen del kantismo, tiene un papel muy importante Hume, ¿no? Y eso es a lo que, ese punto es al que apela el doctor Oscar Correas, en el escepticismo de Hume y este empirismo, ¿no? Recordarán ustedes que incluso Hume dice que no hay causalidad, ¿no? Sino que más bien lo que nosotros podemos encontrar, pues es una creencia basada en un hábito, pero que no hay ninguna certeza de que eso se pueda repetir en el futuro, ¿no? Bueno, este escepticismo, pues es el fundamento de una epistemología empirista relativista, como la llama el doctor Correas, que se enfrenta pues a la epistemología que defiende el naturalismo, que también él caracteriza como una metafísica racionalista, ¿no? Eh, la posición empirista relativista te lleva, por ejemplo, a la democracia. Una forma de entender la democracia, que es la de la socialdemocracia, que está pues pegada y es muy cercana pues de la democracia liberal, que es la democracia que defiende Kelsen, ¿eh? La democracia liberal. Y por otro lado, la epistemología del naturalismo como metafísica racionalista, pues lo que te lleva, dice el doctor Correa leyendo a Kelsen, pues es a regímenes totalitarios, ¿no? Donde hay una verdad, se sabe qué es lo bueno, ¿no? Se sabe qué es la justicia, y a partir de eso se construyen estructuras fijas en donde, pues bueno, la conducta se tiene que adecuar a ello y no hay posibilidad para otra cosa. Esto es muy criticado por el doctor Correas y la crítica la asume desde Hume, ¿sí? Este es el punto aquí importante. Habría que decir que ese empirismo relativista, pues no solamente defiende la democracia liberal, lo que defiende es el orden social burgués, ¿no? Y ahí hay un punto límite del planteamiento de Hume, del planteamiento de Kelsen, y es algo que me parece a mí arrastra un poco el propio doctor Correas, aunque claro, Correas sí se definía a sí mismo como comunista, ¿no? Bueno, pero esto tiene otra consecuencia. En la obra de Correas ustedes verán que no solamente por momentos defiende el antirracionalismo. Esa es la postura pues más próxima a Hume, ¿no? La defensa del antirracionalismo, y es lo que ve Kant en Hume, ¿sí? Cuando despierta del sueño dogmático.
pero por momentos también llega a posiciones irracionalistas. Yo recuerdo mucho discutir esto con él ahí en el CEICH, porque hubo un punto en donde, pues yo defendiendo posiciones basadas en Hegel, por ejemplo, en el Marx, en Hegel, pues él defendía posiciones más bien entre posmodernas, pero más bien arraigadas en esta idea de Hume, en donde pues habría que renunciar a la lógica, habría que renunciar a la verdad y hasta a la ciencia, ¿no? Yo eso nunca lo compartí, pero eso es a lo que nos lleva, ¿no? Siendo consecuente, y el doctor Correas fue consecuente con su propia postura, yo eso lo respeto mucho, pero recuerdo que fueron de las últimas discusiones que, pues, que yo tuve con él en su momento, ¿no? Bueno, finalmente, el tema de la justicia, ¿no? También es otra manera donde se ve la impronta de Kelsen en la obra del doctor Oscar Correas. Eh, Kelsen tiene este librito, ¿no? De qué es la justicia, en donde, ¿qué concluye? Pues que no puede decir nada sobre la justicia, ¿no? Y termina diciendo, bueno, pues para mí la justicia es como lo que es la ciencia para mí, ¿no? Y se sale por ahí. Y claro, el asunto aquí es que eh, la crítica está dirigida a todo concepto de justicia a priorístico, ¿no? No hay una a priori, no hay una justicia a priori, ¿no? No hay un concepto del cual partir para luego ya verificarlo en la realidad, eh, sino una justicia que se construye, como dice el doctor Correas ahí en la presentación, pues en medio de múltiples disputas, ¿no? En medio de múltiples disputas sociales, en medio de contradicciones sociales. Es una justicia que se define en la política. La justicia es una disputa política. Eso que nos puede sonar pues medio extraño para quienes ven la justicia como algo neutral, la imparcialidad y todas estas cosas, pues fíjense que pues más bien nos acerca mucho, pero a otros clásicos, como el mismo Aristóteles o Platón, que es precisamente en sus discursos políticos, Platón en la Politeia, traducida como República, Aristóteles en discursos políticos, traducidos como política, pues donde ubican la justicia. La justicia es una virtud que solo tiene sentido en la polis, ¿sí? Y es una virtud muy importante para la polis. Y la justicia de la que nos habla Aristóteles es la justicia política, la justicia que sucede y se construye en la polis. Pues de eso es de lo que nos está hablando, de cierta manera, Kelsen, y la manera en la que la retoma el doctor Correas. No es tan ajeno a esta tradición pues, tan importante, ¿no? Que ya nos conecta con otro autor que pues también fue relevante para el doctor, que fue el mismo Aristóteles. No es una justicia metafísica, fijada, a priorística, sino es una justicia que se construye en medio de disputas políticas, de disputas en el campo político, de disputas en la esfera público-política, si quieren, ¿no? Y ahí es donde podemos encontrar qué es la justicia. Por eso dice Kelsen que él, en su relativismo, pues no puede definir la justicia por principio, ¿no? En fin, todo esto, por supuesto, da para pues múltiples reflexiones sobre la obra misma de Kelsen y la manera en la que la recibe el doctor Correas, ¿no? Yo solo he querido, Jimmy, compañeras, compañeros, pues mostrarles este horizonte de discusiones, invitarlos, pues motivarlos para que se acerquen a la obra del doctor Correas, esta que han leído y también otras muy importantes que son de circulación aquí en nuestro país. Acérquense a la obra, hay mucha riqueza en ella, muchos de estos tópicos se discuten y el doctor toma posición sobre esto que yo he planteado. Son cosas que yo creo que debates que no están cerrados. Yo no cerré estos debates con el doctor Correas cuando tuve oportunidad y me parece a mí que son cuestiones que siguen, pues que siguen abiertas, ¿no? Y que son tareas pues para quienes tienen la vocación por la filosofía del derecho, pero también, Jimmy, tú lo entenderás bien, pues una vocación por la historiografía y por la reconstrucción de la historia del pensamiento jurídico mexicano. Y estos son episodios muy importantes, ¿no? Los que pues marcan la obra del doctor Correas y que de alguna manera pues también nos marcan a quienes hemos sido sus estudiantes, sus asistentes y a quienes en general pues leemos su obra y en su momento tuvimos oportunidad también de conocerlo y escucharlo. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Estoy aquí pues al pendiente y atento de sus comentarios y en la medida de lo posible pues trataré de atenderlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido amigo Raimundo, al maestro Raimundo Espinosa Hernández. Le agradecemos de verdad, pues que nos haya compartido, porque nos has permitido en estos prácticamente 50 minutos un resumen prácticamente de la obra, ¿eh? O sea, nos has dado un horizonte y nos has permitido atar cabos
que es una visión ya holística, no solamente de el otro Kelsen, sino que contextualizaste también a la obra en el pensamiento del propio autor, del doctor Oscar Correas, y esta influencia que existe, esta lectura que existe entre un jurista marxista como fue el doctor Correas, con un jurista, sin duda, el más destacado del positivismo jurídico del siglo XX, Hans Kelsen, ¿no? Algo antes de que abra la pregunta, por si alguien tiene, por favor, y les ruego que nos hagan saber preguntas, dudas, comentarios y demás, yo quisiera hacer uno muy breve. He dado seguimiento y he leído con total atención la obra y he llegado más o menos a lo siguiente, ¿no? O sea, y quiero referir a un punto muy particular. En diversas ocasiones hemos coincidido, mi querido amigo Raimundo, en que en filosofía del derecho no suele suceder que leamos a quienes a su vez nutrieron el pensamiento de los filósofos del derecho. Ese es un pequeño punto, ¿no? Cosa que la lectura de el otro Kelsen sí lo permite, porque es un trabajo que posibilita la reconstrucción de a quienes leyó Kelsen, qué leyó de ellos Kelsen y qué comprendió de ellos Kelsen y cómo asimiló a los diversos autores, ¿no? Que esto viene a abonar en favor de despejar estos prejuicios que también, y que es cosa curiosa, pero no solo se tienen en contra de la teoría crítica, sino en contra del justnaturalismo, sino que también se tienen en contra del propio Kelsen, ¿no? Digo, hay quienes, y esto el Vox Populi no es exactamente alguien en particular, pero suele ser a veces de, vaya, como un lugar común pensar que Kelsen hace esta distinción entre lo jurídico, lo político, o lo que compete a la política, lo que compete a la sociología, lo que compete a otras disciplinas, por una cuestión meramente de ignorancia. Cuando leemos este trabajo compendiado por el doctor Correas y dices, no, bueno, es que Kelsen sostuvo discusiones y serias con gente de primera talla, o sea, con sociólogos, con gente que se dedicaba a otras disciplinas, o sea, no es una cuestión de ocurrencia, conocía de qué estaba hablando, sabía, ¿no? Podemos o no estar de acuerdo con la forma en cómo asimiló lo que los otros proponían, pero eso es una cuestión ya de posicionamiento, ¿no? Pero no podríamos jamás decir por ignorancia es que no los consideró y por eso hizo este acotamiento, ¿no? Y digo, hay una gigantesca y enorme distancia en ello, ¿no? La otra cuestión que quiero mencionar es que es este punto en el que coincidimos nuevamente, es que no en filosofía del derecho no suele ocurrir que leamos a los filósofos, ¿no? Entonces nos perdemos de vista y nos quedamos únicamente con la filosofía de los juristas. O sea, lo que los juristas han hecho, pero estos juristas resulta que sí leyeron a los filósofos, ¿no? Y ahí es donde nosotros ya no logramos hacer esta conexión, pues porque nos perdemos de vista y justo, por ejemplo, puede llegar a esta impresión que tú mencionabas acertadamente, pues que Kelsen es un neocantiano muy al estilo del Círculo de Viena y una lectura mucho más meticulosa nos diría, a ver, espérate, ten cuidado porque que haya alguna coincidencia conceptual no significa que haya una proximidad o afinidad filosófica, ¿no? Vaya, porque veas, propiamente el concepto pureza en el manifiesto del Círculo de Viena no significa que, bueno, entonces Kelsen es casi integrante del Círculo de Viena, ¿no? Bueno, no, requeriría una lectura mucho más minuciosa, pues para poder ver las distintas neocantianos y cómo se vinculan con el pensamiento ya de Kelsen, ¿no? Y otra, la propia lectura que Kelsen hace directamente de Kant, ¿no? Que es aquello que pervive directamente de Kant y qué es lo que pervive de los neocantianos. Pero algo muy interesante que efectivamente me parece que el doctor Oscar Correas acierta, ¿no? Entre las muchas cosas que lo hace, es la importancia que Hume tiene, ¿no? Más allá de la importancia de Kant, la importancia de Hume y de la filosofía de David Hume, ¿no? Que eso es algo que no resulta para nada evidente, o sea, no es de pronto que uno abra Kelsen y diga, no, pues sí, claro, pues ahí está Hume, ¿no? Me parece a veces que es mucho más sencillo poder decir, ok,
es más posible que esté Kant a que esté Hume, cuando justo lo que no hacemos es como esta reconstrucción de ir hacia atrás para mirar a quienes han leído, cómo los ha comprendido y qué de ellos ha incorporado en su propia teoría, ¿no? Entonces, eso es lo que en principio quisiera rescatar, amén de esta concepción holística que nos has hecho. Era como primer comentario de saque y no sé si quieras tener algún comentario adicional al respecto. Y abrimos, si les parece a ustedes, para comentarios, dudas, cualquier pregunta que deseen formular, les agradecemos muchísimo, pues que puedan abrir su micrófono y poder formularla, ¿no? Querido amigo, adelante, Raimundo. Sí, Jimmy, gracias. Pues en lo que se animan, ¿no? Los compañeros. A ver, pues Kelsen es un jurista culto, ¿no? Erudito, ¿no? Incluso. Yo le diría, pues, que tuvo una formación con pensadores enormes, ¿no? O sea, simplemente el poder haber estudiado, conocido a Max Weber, que también era un pues, personaje de la época, ¿no? Pues muy reconocido por su alta cultura, ¿no? Y su erudición, ¿no? Donde no solamente estuvo Kelsen, por ahí pasó, por ejemplo, Georg Lukács, ¿no? Y se ve por las reflexiones jurídicas de Lukács en Historia y Conciencia de Clase, ¿no? Y se ve la mano de la obra de Weber también en las reflexiones del propio Kelsen, ¿no? En fin, o sea, no es pues no es un jurista improvisado, ¿no? Es pues uno de los juristas más importantes del siglo XX, y si me apuran, pues en la primera parte del siglo XX, pues con Ross, con Hart, seguramente los más importantes, ¿no? Por lo menos de la tradición a la que nosotros estamos más cercanos, pues un autor, pues insoslayable, ¿no? Eh, Eso por un lado. Y por el otro, bueno, cuando uno le rasca un poco más y ya cuando te dedicas profesionalmente a investigar un autor, pues no puedes, hay dos cosas que no puedes no hacer, ¿no? Conocer la lengua del autor, ¿no? Para poder leerlo. Y en segundo lugar, conocer las fuentes de su pensamiento. Y eso es a lo que nos lleva, porque pues Kelsen no solamente leía a otros juristas, ¿no? De la época, con los cuales tuvo múltiples debates, sino que leía autores muy importantes, ¿no? De la época que marcaban, pues, horizontes epistemológicos de reflexión completos, ¿no? No solamente en el campo del derecho. Y esto yo creo que es algo que hay que decirlo, porque yo creo que es una figura que puede también inspirarnos ahora, ¿no? Porque eso es, vaya, pues los filósofos del derecho que deberíamos estar formando, pues debiesen tener esa imagen de Kelsen como guía, ¿no? O sea, una persona con esa formación, ¿no? Y con esa capacidad de leer, no solamente abogados o juristas, sino también de leer directamente filósofos, ¿no? O sociólogos. Muchísimas gracias, querido amigo. La doctora Graciela Steines había levantado la mano, no sé, querida doctora, adelante. Ah, y lo puso en el chat. Si usted gusta, doctora, yo lo leo. Sí, O- sí, ahí pongo la pregunta y nada más mandar un caluroso saludo al maestro y desde luego felicitarles por esta excelente actividad. Un abrazo muy grande. Me está costando abrir la cámara, pero ahí puse dos puntitos específicos para el querido amigo. Con todo gusto, doctora. Muchas gracias. Yo hago lectura de ellos, de la doctora Graciela Steines. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Dice el primero de estos: precisión sumaria de los aportes de Kelsen contra los justnaturalismos. Si quieres, damos uno por uno, porque creo que sí dan como para mucho. Y el dos lo leo, pero si quieres, regresamos luego al primero, ¿no? Diferencias puntuales entre filosofía y teoría del derecho en el último Kelsen. No sé, Claro, sí, sí, están en claro, el chat, ¿eh? doctora. Sí, claro, sí, Jimmy. Doctora, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, a ver, eh, pues al autor que se le pone siempre como el cazador de los naturalistas es Kelsen, ¿no? Por excelencia, pues así se le considera, precisamente por esta idea de la pureza metodológica que establece en la Reina Rexler, ¿no? De no solamente no incluir la política, sino también hacer un lado, pues estas apelaciones, ¿no? Al derecho natural, ¿no? A la justicia y a los valores, ¿no? Eso, pues yo creo que debemos entenderlo en el ánimo, a ver, de la propia formación neocantiana de Kelsen, ¿eh?
porque está basado en una distinción que también retoma Weber, por ejemplo, para mostrar el vínculo, la distinción entre juicios de hecho y juicios de valor. Los juicios de hecho son juicios que describen y la ciencia se basa en juicios de hecho. En cambio, los juicios de valor son juicios donde hay prejuicios, hay ideología, ¿no? Son juicios donde hay valoraciones, ¿no? Y eso parece como algo subjetivo, ¿sí? Y a esa, y ojo, porque aquí confronta con la lectura que hace el doctor Correas desde Hume de Kelsen, porque me parece a mí que Kelsen, una de las cosas que trata de evitar con este neocantismo es precisamente abordar pues aspectos que considera que son irracionales, como las emociones y como los valores, ¿no? Y en eso vaya que se parece a los neocantianos, ¿no? Y breva de la misma línea de la que breva Max Weber, ¿no? Entonces, la construcción que él hace del conocimiento sobre lo jurídico en tanto ciencia, pues es el que está pegado a una idea de juicios de valor que describen la realidad como está, no que la cuestiona, porque cuestionar la realidad o valorar la realidad, pues es una tarea distinta. Por eso insiste mucho Kelsen, los kelsenianos, digamos, en decir que una cosa es el derecho como es y otra cosa es el derecho como debe ser. El naturalismo nos habla más bien del derecho como debe ser, del solem, no del sein, no del ser, sino del deber ser. Cuando más bien, pues lo que hace el positivismo jurídico en esta manera, la manera en la que lo presenta Kelsen, pues es hablarnos del derecho como es, que es derecho del Estado, ¿no? Y que son normas que son producidas por el propio Estado con este monopolio sobre la producción normativa que tiene, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es que se construye una cierta noción pues de ciencia y donde se entiende mejor también pues la pureza del método al que se refiere eh, Kelsen, ¿no? Y la manera en la que trata de hacer un lado, pues las posiciones naturalistas que habían prevalecido, no solamente porque introducen contenidos ideológicos, ¿no? Eh, eh, Eso creo que es muy importante, sino porque junto con ellos tratan de justificar un cierto orden social, ¿no? Yo ahí tengo muchos cuestionamientos, pero esos son como cuestionamientos míos, ¿no? Porque yo no creo en eso de que la tecnología sea neutral. Y por otro lado, pues también he leído a Al Ross y conozco bien la crítica que le hace Ross a Kelsen, precisamente por las rebabas metafísicas que Kelsen conserva en su concepto de validez, ¿no? Entonces, bueno, ojo, porque sí, Kelsen es el anticristo de los naturalistas, pero resulta que uno de sus discípulos, y quizás su discípulo más importante, pues precisamente lo denunció por las rebabas metafísicas que conservaba, ¿eh? Entonces, bueno, es un tema bien amplio y muy apasionante. Yo comento esto nada más pues también como para provocarlos, ¿no? Luego, la segunda pregunta, ¿no? Diferencias puntuales entre filosofía y teoría del derecho en el último Kelsen. Miren, eh, el Kelsen de la última época en Estados Unidos no solamente se encuentra con el realismo jurídico norteamericano, ¿no? Él distingue la jurisprudencia sociológica, ¿no? Frente a lo que era la postura de la jurisprudencia normativa, que en el ámbito anglosajón, pues no tiene mucho impacto como lo tiene con nosotros, precisamente por ser dos tradiciones, dos familias jurídicas diferentes, ¿no? No tiene el mismo impacto. La crítica que le hacen a Kelsen es precisamente, le llaman no solamente por normativista, sino conceptualista. Es un jurista de libros, ¿no? No es un jurista de la práctica, ¿sí? O sea, y ahí se juegan muchas otras cosas, ¿no? Lo menciono muy rápido. Pero el otro encuentro que tiene Kelsen, no solamente es con este realismo jurídico norteamericano, el otro encuentro que tiene muy significativo, pues es también con la tradición de la filosofía analítica del derecho, ¿no? Que es anglosajona y que, por supuesto, es rescatada y se conoce en Estados Unidos. Y son los debates, ya para decirlo más frontalmente, pues con el propio Hart. Hay un texto de Kelsen que también se publica en una compilación en Fontamara, precisamente donde habla de la filosofía analítica del derecho y la teoría pura del derecho, y va haciendo símiles y algunas diferencias, ¿no? Y él dice, bueno, sin conocernos, coincidimos, ¿no? Pero sobre todo se refiere a Austin, es a Austin con quien trata. Pero la crítica a la postura de la teoría pura del derecho de Kelsen, pues está en el concepto de derecho de Hart, ¿no? Ahí es donde habría que buscarla. Y bueno, ¿para qué les digo? Pues todas las demás críticas que vienen después desde el ámbito anglosajón son tales que al momento, pues lo cierto es que la lectura de Kelsen en Estados Unidos no tuvo el impacto, ni tiene la relevancia, ni la presencia que tiene en nuestro ámbito, ¿eh? O sea, son dos ámbitos, dos culturas jurídicas
diferentes y dos resoluciones distintas de Kelsen, ¿no? Son dos resultados distintos. Bueno, todo esto, por qué lo menciono? Pues hace la distinción el doctor Correas de una cosa es la teoría pura del derecho como filosofía política y otra cosa es la ciencia del derecho como un conocimiento descriptivo sobre la que da cuenta de una realidad que está dada ahí, ¿no? Eh, la doctora nos pregunta ahora sobre la distinción entre filosofía y teoría del derecho en el último Kelsen. Si tuviésemos que, bueno, atender este punto, pues yo me iría más bien a la forma en la que Kelsen retoma planteamientos de la misma analítica, ¿no? De la filosofía analítica del derecho que bueno, pues en lo que ha concluido, pues en la obra de Guastini y otros, por ejemplo, seguidores de esto, recordemos que Tarello, pues es el que tiene uno de los estudios más importantes sobre el darwinismo jurídico norteamericano y Tarello es el maestro de Guastini, ¿no? Bueno, eh, una de las conclusiones a las que llegan es que esto que los juristas llaman filosofía del derecho, pues no es otra cosa que teoría del derecho, porque lo que hacen no es filosofía, puesto que no estudian filosofía, no saben filosofía, sino hacen teoría del derecho, ¿no? O sea, habría que tomar ese parámetro porque fue el paso siguiente pues a Kelsen, ¿no? La manera en la que Kelsen mantiene los temas, aunque no la filosofía, porque lo que rechaza, me parece a mí, y esto es ya más allá de la lectura del doctor Correas, Kelsen es la noción misma de filosofía, que es donde más puede estar pegado, cercano, próximo al Círculo de Viena, por la metafísica que puede estar implicada en la identificación de metafísica con filosofía. Lo que hace Kelsen más bien es renunciar a esa metafísica, pero no deja de tratar pues algunos temas que son los de la filosofía, los que quedan, digamos, como residuales a la filosofía del derecho, ¿no? La cuestión de la justicia. Se debate entre que si la filosofía del derecho que sobreviva después de la teoría pura del derecho, pues se ocupa de la justicia, o más bien la justicia es un tema de la filosofía política. En Estados Unidos, ¿cómo lo resolvieron? Pues lo resolvieron de lleno en la obra de John Rawls, cuando la teoría de la justicia es un tema de filosofía política y no de filosofía del derecho, ¿no? Yo así es como veo pues que avanzaron más bien los debates. Si ustedes revisan el programa que plantea Bobbio para la filosofía del derecho, pues se van a dar cuenta que habla de tres cosas, ¿no? La teoría del derecho, ¿sí? Que es lo que muchas veces se identifica como filosofía del derecho, una teoría de la ciencia del derecho como metajurisprudencia, ¿sí? Que es pues muy del estilo también de la analítica, ¿no? Como una teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia, y luego, que termina siendo a veces pura metodología, y luego, pues una teoría de la justicia, ¿no? Ese es el programa completo que plantea Bobbio como temas de la filosofía del derecho, y es, digamos, pues el pequeño espacio que le dejaron a esta reconceptualización de la filosofía del derecho, pues que se vino identificando durante mucho tiempo con el justnaturalismo y con la metafísica, que es algo pues que se ve muy mal en el paso en el siglo XIX, en el paso al siglo XX, y luego pues Kelsen en Estados Unidos pues tiene incluso que radicalizar, me parece a mí, pues estas ideas, ¿no? Porque ahí todavía era más, pues más cruento, más radical la crítica a esas posturas, ¿no? Bueno, de eso hay mucho que decir. Yo lo detallo mucho más en este libro, que es el de Defensa de la Crítica Jurídica, se los paso ahí. Especialidad y vigencia de un discurso ético. Ahí preciso mucho más este punto, no solo en relación con Kelsen, sino el mismo Hart, Ross, Dworkin y otros, ¿no? Bueno, son importantes para entender el debate. Bueno, pues eso, Jimmy. Muchas gracias. Hay una última pregunta de parte de la doctora Graciela que dice, ¿la ciencia no tiene juicios de ponderación? ¿Esa dicotomía, juicios de hecho y de valor, sigue teniendo vigencia? Y si hay bases para afirmar que existe una ciencia jurídica. Bueno, son preguntas bien interesantes, ¿no? Que bueno, no estaba yo pensando ahora en que saldrían, pero bueno, qué bueno que han salido todas, se las agradezco mucho. Mire, yo creo que este planteamiento que es de Kant, esta distinción es de Kant, y que retoma, O sea, discusiones más viejas, medievales, y griegas y demás, pero bueno, aparece en la modernidad con Kant, resumiendo varios debates, ¿no? Que vienen de Descartes, todo esto. Eh, pues yo creo que eso fue contestado de manera muy contundente, pero no fue contestado como creen algunos por los filósofos del siglo XX norteamericanos. Esto fue contestado por el mismo
en el mismo idealismo alemán, ¿no? Esto fue contestado por Hegel. Yo creo que estas dicotomías están superadas y llevan 2 siglos superadas, ¿no? Por la obra de Hegel. O sea, no tuvo que pasar mucho tiempo, ni tuvimos que llegar a conocer a los filósofos norteamericanos para que eso pasara. Esto lo resolvió Hegel, ¿no? Lo que es que en nuestra tradición, en nuestra cultura jurídica y en nuestras escuelas de derecho, pues nosotros no leemos a Hegel. Más o menos pues, sabemos que existe Kant y a veces alguien lee a Kant, la metafísica de las costumbres o la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? La crítica de la razón práctica. Pero lo que estoy seguro que no leen es Hegel, ¿no? Entonces se desconoce mucho y hay mucho prejuicio sobre la obra de Hegel, pero esas respuestas las contesta Hegel, por un lado. Luego, el otro autor que yo traería a colación para esto, y es pues un esfuerzo que yo he tratado de reconstruir y de vincular, es Aristóteles, ¿no? Vincular el trabajo de Aristóteles con el trabajo de Hegel, desde la perspectiva crítica en la que pues yo reflexiono, que es la perspectiva de Marx, pero trato de recuperar estos dos autores en las fuentes originales, ¿no? Y ahí es donde sí que me parece que habría que ubicar la jurisprudencia, digamos, pues como una ciencia práctica, ¿no? Que es, si ustedes revisan, si revisamos el libro Alfa de la Metafísica, pues ahí es donde podemos ubicarla, que es precisamente donde aparece la política y la ética y la política, y la ética como un fundamento para lo que sería la ciencia realmente importante en Aristóteles, que es la ciencia práctica importante, que es la política, ¿no? Ahí es donde me parece a mí que habría que encuadrar el tema del derecho. Si ustedes recuerdan, la cuestión de la justicia aparece en la Ética Nicómaco, aparece en el párrafo, en el capítulo, en el libro cuarto y también en el libro sexto, ¿no? Y aparece como virtud, aparece como justicia política y aparece también esta referencia a un derecho natural, una justicia natural. Ahí es donde aparece, ¿no? Pero aparece la justicia política, Aristóteles a lo que se refiere a la justicia política. Bueno, y luego aparece la justicia como virtud, ¿no? Son las dos referencias importantes que hay ahí. Aparece también pues las referencias en retórica, pero luego en política, ahí sí que se habla de justicia en diálogo con Platón, el Platón no solamente de la República, el Platón de las leyes, del último de los diálogos, ¿no? Bueno, cito todo esto como marco de referencia porque a mí me parece que sí es posible hablar de episteme, o sea, que es la raíz de lo que ahora nosotros llamamos ciencia, de episteme en el campo del derecho. Y también me parece que no solamente hablaré, yo no hablaría así nada más de la ponderación, yo creo que hablaría de la prudencia. O sea, sí creo que es muy importante este asunto de la prudencia y que es algo sobre lo que tendríamos que volver quienes intentamos hacer o por lo menos exponer, ¿no? Las discusiones sobre filosofía del derecho, pues sería muy importante. Más, yo me alejo, eso sí, pues de las posiciones que más bien apelan a la lógica y a la argumentación jurídica. Yo eso la verdad es que no lo comparto tanto. A mí más bien me interesa el tema del razonamiento, de la interpretación, más que la argumentación, y me interesa más todavía las cuestiones relacionadas con la ética, la política y la prudencia, que la lógica, ¿no? Lo que yo creo que no puede suceder es entender la ciencia del derecho como la quiere entender algunos de nuestros profesores cuando se refieren a los romanos y citan el organón, la lógica de Aristóteles, ¿no? Los analíticos primeros y segundos, como si fuese geometría. Yo en eso, de verdad creo que esa idea fue derrotada hace por lo menos un siglo, precisamente en la discusión en torno al Círculo de Viena, ¿no? Las objeciones que le hace de entrada Bertrand Russell, las objeciones que le hace a Frege, y después las objeciones que le hace Gödel al mismo Russell, ¿no? Y no se levantan. La verdad es que esas posiciones y ese intento de llevar la lógica al derecho y la visión de sistema y demás son las que llevan un siglo derrotadas. Yo la verdad no entiendo cómo se siguen publicando esas obras, lo digo porque recientemente tuve intercambio con Jorge Luis Rodríguez, el autor argentino que publicó un libro maravilloso, pero en esta tesitura, como descendiente precisamente de la Escuela Analítica de Buenos Aires, que es teoría del derecho, ¿no? Teoría analítica del derecho. En la idea de lógica y de sistemas como Alchurrón y Bullirín. Yo creo que eso es lo que es muy útil en algún aspecto, pero si tú lo llevas a una concepción del derecho, pensando que el derecho es un sistema deductivo de normas, ¿sí? De enunciados deductivos normativos, pues creo que le das al traste y es una forma opuesta a una concepción del derecho como producto cultural históricamente determinado, que es lo que yo defiendo, ¿no? Mil gracias, mi querido amigo Raimundo. Walter, ¿quiere hacer uso de la palabra?
palabra, aquí está. Adelante, Walter. Sí, hola, al principio saludar, me acerqué aquí para verme también a ¿Qué cuadros onda, y Walter? saludar, por supuesto, a mi amigo, el maestro Raimundo Espinosa Hernández, que además tiene una vasta producción académica que ya ha sido citada a lo largo de la trayectoria, e invitar a mis alumnos a acercarse, que hemos citado a Raimundo, ¿no? Principalmente como teórico, ¿no? En las clases y siempre recomendar los libros y sobre todo es una advertencia que yo les hago mucho a mis alumnos, ¿no? Una cosa es la filosofía del derecho y otra cosa es la filosofía del derecho de los juristas, ¿no? Y sobre todo la crítica a nuestro plan de estudio, que yo les digo siempre, pues es que en realidad en el mejor de los escenarios es historia de la Ujú. filosofía, ¿eh? En el mejor de la filosofía en Occidente, además de todo, ¿eh? Eres un resumen, ¿no? Exacto, un resumen muy limitado, muy parco de la filosofía del derecho en Occidente, ¿no? Y bueno, pues ahí tratamos un poco de moldear las cosas, ¿no? A lo Con largo ausencia de... total de la filosofía latinoamericana. Exacto, además que una ausencia muy marcada de la filosofía latinoamericana, ¿no? Y bueno, pues felicitar al maestro Raimundo Espinosa, ¿no? Que siempre, pues, su erudición es notoria, ¿no? Creo como teórico, ahí tenemos totalmente afinidad, ¿no? En aspectos de filosofía y teoría del derecho. Al contrario, yo en realidad, más que afinidad, yo lo veo como una superioridad intelectual del maestro Raimundo, del que siempre aprendo algo nuevo, ¿no? Y que tiene una lectura muy rigurosa de los textos de fuente directa, cosa que yo no tengo en todos los casos y debo aceptarlo. En algunos casos sí, en algunos casos no tan puntual y tan seria como lo hace él y como lo hace también el maestro Jimmy, dicho sea de paso. Pero bueno, un día los voy a emular, ¿no? Un día ya que me discipline más y pueda pues justamente hacer lecturas más rigurosas de fuente directa, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Me lo tengo como propósito. Este, pero bueno, también agradecer en este cierre a mis queridos alumnos y alumnas, ¿no? Como Dayan, ¿no? Acevedo, que es alumna mía. En fin, veo varios, ¿no? Que son alumnos míos que asistieron puntualmente cada sesión en martes. Creo que cerramos con broche de oro. Ha sido una experiencia muy interesante. Hemos aprendido mucho todos y todas de las voces que han estado aquí. Y bueno, pues nada más agradecerles su asistencia, su presencia, por supuesto también a las profesores y profesores que están, como la doctora María del Socorro, ¿no? Marquín, ¿no? Que generosamente ha estado muy puntual y muy disciplinada, ¿no? Siempre aquí en las sesiones con nosotros, ¿no? Y a todos los profes, profas que también han estado, la doctora Steines, claro, por supuesto, ¿no? Que también le mando un fuerte saludo. Ya tenemos, la tenemos prevista justamente para lo de prospectiva en un par de días. Y bueno. Genial todo, genial. Otro taller más de textos en el que leemos de fuente directa a los autores y eso de veras no tiene precio, ¿no? Es lo que trato de hacer a veces, aunque sea con un autor, con mis alumnos, ¿no? Citas importantes, vamos a leerlas de fuente directa, ¿no? Y justamente este semestre estuve leyendo mucho a Kelsen de fuente directa, ¿no? Lo cual también es nutritivo para mí, ¿no? Y a veces nos olvidamos de la genialidad de los autores porque hay mucha tergiversación en las oídas. ¿No? Entonces me parece genial esta iniciativa. Felicito, por supuesto, al maestro Jimmy Alberto Montero, director del seminario, que es el líder de esta iniciativa desde hace muchos años ya. Estamos contando que, bueno, desde tiempo de que yo hacía servicio social está haciendo esto. No hubo momentos que lo hacíamos hasta en la biblioteca, hemos leído justamente la teoría pura, hemos leído a Dworkin, hemos leído a Correa, como es el caso ahora, hemos leído a un sinfín de autores, ¿no? A Raz, a Hart, de fuente directa. De veras es un lujo poder hacer esto en estos espacios. Felicito realmente al maestro Jimmy, le agradezco porque me haya Gracias. permitido ser parte de este esfuerzo académico. Les mando un saludo a todos y a todas. Y bueno, pues ya vieron, ¿no? Hay que ser muy rigurosos en las lecturas de los textos, ¿no? Saludos a todos y a todas. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero reiterar el agradecimiento para el maestro Raimundo Espinosa Hernández, que de verdad se haya dado la oportunidad de, en su agenda, que está muy, pero muy saturada, créanme que eso es una realidad, ¿no? Platicando antes de que entraríamos la sesión, me decía, no, pues, las jornadas son de 12 horas, ¿no? Y bueno, la verdad es que es un lujo tenerte, es un lujo escucharte. Te agradezco, como siempre, muchísimo tu generosidad, tu apoyo, tu compromiso con vaya, con la academia, con la investigación, ¿no? Era imprescindible que estuvieras aquí, amigo, porque eres, vaya, un continuador del pensamiento crítico jurídico latinoamericano, un gran exponente, un referente en esta corriente filosófico-jurídica que desafortunadamente sigue ausente en nuestra currícula de la materia, ¿no? Digo, en mi caso y como en el tuyo y en el de Walter y de otros colegas, ¿no? Yo sé que la incorporamos, pero la incorporamos pues precisamente porque no está, ¿no? Entonces, y tenemos que leer a los autores. Digo, los autores viven aquí,
a veces son profesores aquí en nuestras propias aulas. El doctor Correas estaba muy cerquita y con mucha frecuencia venía a la facultad, ¿no? Y en fin, hemos tenido grandes pensadores, investigadores, que es una tristeza y muy lamentable que no los leamos, que no los discutamos. Y bueno, justo estos espacios prestan la oportunidad para poder leer, para poder discutirlos y particularmente para poder escuchar a quienes los conocen de forma más que excelente, como el caso del maestro Raimundo, ¿no? Mil gracias, querido maestro. Mil gracias de verdad por esta participación en tu taller, ¿no? Jimmy, el honrado soy yo, el gusto es mío. Yo, pues, por solo tengo palabras de agradecimiento, reconocimiento para ti, para el seminario, para el propio Walter, que siempre está, pues, contigo, poniéndole energía y dinamicidad, ¿no? A los trabajos que hacen en el seminario. Y, por supuesto, a todas y todos los compañeros, colegas, profesores, profesoras que nos acompañaron, pues también agradecerles, ¿no? Por el tiempo que nos dan, el interés que muestran. Y bueno, yo siempre aprendo, ¿eh? También de las preguntas me Claro. obligan a pensar más cosas, yo siempre aprendo. Entonces, bueno, pues yo solo tengo palabras de agradecimiento y reconocimiento, Jimmy. Muchas gracias por permitirme, pues, participar en la clausura del taller, pues en esta obra que para mí es tan, pues, tan significativa, ¿no? Y que seguramente también para ustedes ahora que ya la han trabajado. Y bueno, pues estoy yo atento para próximas iniciativas, Jimmy, y cuenta conmigo. Muchas Y bueno, también gracias. un saludo a todas y todos. Muchísimas gracias. Gracias, pues muchas gracias a todas y a todos. Recuerden quienes hayan cumplido con los requisitos de la asistencia, pues tendrán sus constancias, se los haremos saber a través de correo electrónico, a través de las plataformas, para quienes nos han acompañado como ponentes, como participantes en estas sesiones. Por supuesto que también les indicaremos cuando ya las tengamos, ¿no? Y para finalizar, pues el agradecimiento como siempre para nuestras autoridades de la Facultad de Derecho, para nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, que generosamente, muy amablemente nos impulsa, nos apoya para poder realizar este tipo de actividades académicas de reflexión, de divulgación del pensamiento y la cultura jurídicas, para nuestra secretaria general, por supuesto, la maestra Sara Miss Palma, así que como para todo el equipo de trabajo del Seminario de Filosofía del Derecho, Carla Yosahandi, que está siempre muy pendiente y atenta, pasando lista y checando cómo va lo de la sesión, subiendo todos los videos a la plataforma de YouTube, para Tania, ¿no? Para Tania Lisset, para Paulina, también que nos apoya aquí como secretaria del seminario y generosamente también nos vigila cómo va la cuestión, ¿no? Pues muchas gracias a todas y a todos. Cerramos con broche de oro con el maestro Raimundo Espinosa Hernández. Hasta el próximo semestre. Ya estaremos comentándoles cuál será la obra que ahora dedicaremos atención. En tanto, reciban nuestro agradecimiento de verdad de forma muy encarecida y nos vemos el próximo semestre. Mil gracias a todas y a todos. Amigo, un fuerte abrazo. Hasta luego, un abrazo, saludos para todos. Buenas tardes. Muchas Gracias, hasta gracias. luego. Gracias. A Hasta ustedes, luego, hasta chicos. Hasta luego. luego.